En el siguiente video mostraré dos temas relacionados con la unidad 5 y 6, las dos últimas unidades del curso Introducción a la Pedagogía. Empezaré por mostrar mis diferentes comportamientos psicológicos y académicos que me permitieron aprender una lengua para así construir mi perfil psicológico. Luego, cómo basado en mi experiencia se puede construir el perfil de quién será un profesor de lenguas. Primero, debo decir que dentro de mi perfil psicológico me formé en diferentes parámetros conductistas en los cuales respondía a estímulos como por ejemplo, yo quería aprender una lengua y sabía que debía usar diferentes métodos dentro de los cuales, como lo dije en la segunda unidad en otro video, trabajé el método audiolingüístico, trabajé también el proceso de lenguas desde la formación empírica, también trabajé el proceso audio-oral de aprendizaje, sugestopédico, entre otros. Primero, para poder desarrollar el perfil psicológico debemos partir desde los conceptos de enseñanza psicológica educacional que ya están establecidos, cuáles son los parámetros más comunes para el aprendizaje. Debo hablar desde las habilidades, la personalidad, las aptitudes y la motivación. Primero, frente a las habilidades, debo decir que desde muy temprano yo estuve desarrollando diferentes métodos y diferentes influencias que desde temprana edad me permitieron desarrollar una madurez mental para desarrollar un aprendizaje más objetivo, porque siempre que quería aprender inglés yo decía como mi familia habla en inglés, en el colegio hablaban inglés y yo no entendía y me sentía mal y decía como tengo que hablar inglés, y desde esa necesidad empecé a mejorar las habilidades que estaba desarrollando para ese momento en el inglés. Lo segundo son los efectos hereditarios en el ambiente que te permiten desarrollar unas habilidades con más éxito de aprendizaje. En el ambiente en el cual me encontraba, que era el ambiente de mi casa, el ambiente de mi colegio, pude desarrollar muy bien el aprendizaje de una segunda lengua porque teníamos un componente bilingüe muy alto, lo cual me permitía desarrollar ese propósito que ya me había fijado previamente, que era hablar inglés. Lo tercero, las aptitudes específicas que particularmente uno desarrolla en el aprendizaje de algo, siempre estuvieron orientadas hacia dos temas. El primero, las ciencias sociales, y lo segundo, el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Siempre desarrollé una habilidad particular para aprender lenguas de una manera rápida, pero también de una manera efectiva. Entonces considero que los métodos de aprendizaje, más el gusto personal, más la motivación, me permitieron desarrollar un aprendizaje de lenguas muy exitoso que para este momento lo puedo reconocer, porque aunque tuve una formación bilingüe, muchos compañeros míos que también tuvieron la misma formación mía hoy no manejan el inglés, por ejemplo. Entonces digo que articular el método que usé para aprender con la motivación personal, con las actitudes mías, es lo que me permitió aprender la lengua inglesa y más adelante la lengua francesa. Entonces, en la primera parte de nuestro perfil psicológico es analizar el componente de las actitudes. Frente a la segunda parte del perfil psicológico, la personalidad y las actitudes eran muy importantes, actitudes y aptitudes que me permitían desarrollar un gusto personal hacia el aprendizaje de lenguas. Lo primero, mi personalidad siempre fue enfática en reconocer que las cosas que más me gustaban y que mejor hacía eran las ciencias sociales y el aprendizaje de lenguas. En la tercera parte del perfil quiero resaltar la metodología utilizada, ya que como lo había dicho, no utilicé los métodos tradicionales en todos los momentos de mi vida, ni utilicé un solo método para aprender el inglés. Utilicé bastantes métodos, tuve aciertos y desaciertos, y partiendo de estos pude desarrollar una lista de lo que debería y no debería hacer para aprender mucho mejor la lengua extranjera mía, que es el francés, mientras que mi segunda lengua es el inglés. Toda esta suma de experiencias me permitieron no solo consolidar las dos lenguas que hasta el día de hoy también sigo aprendiendo, ya que considero que este proceso no es taxativo, no se cierra a un proceso que empieza y termina, es un proceso que empieza pero que no se sabe cuándo termina. Considero que se puede formar un modelo de maestro que pueda tener todos estos aciertos, ponerlos en práctica en unas técnicas de enseñanza y las pueda aplicar a una clase, a un grupo, y sin duda alguna pueda tener unos resultados buscados, objetivos, directos y exitosos. Finalmente,
El modelo que estoy planteando, el cual profundizaré en la presentación adjunta a este video, propongo un modelo de enseñanza y pedagogía de lenguas que articule los diferentes procesos por los cuales tuve que pasar para aprender el inglés y el francés. El principal de ellos es entender el contexto social, donde entra en juego la sociolingüística, el contexto sociocultural y el contexto socioeconómico, factores objetivos que nos permiten entender de alguna manera cómo construir unos métodos más directos. El segundo son las características de aprendizaje, lo que había nombrado al principio al momento de construir mi perfil psicológico, y lo cual considero que es muy importante que un pedagogo haga, es entender cuáles son las características de enseñanza, a quién le va a enseñar, cuál es su edad, cuál es su característica cognitiva, cuáles son las características afectivas y las características personales. Hasta este punto espero que haya quedado claro tanto la formación del aprendizaje de una lengua con la formación de mi propia identidad y personalidad, como también el modelo que yo aplicaría en caso tal de que fuera un maestro de lenguas.